bendiga. Bendiciones, hermanos y hermanas. ¿Ya estamos listos? Amén, pastor. Amén, pastor. Amén, pastor. Amén. Estamos más que listos. Buenas noches. Amén. ¿Cuántos alumnos contamos? A ver, por favor. ¿Cuántos somos? Buenas noches, Pastor Pedro. Que Dios les bendiga. Bienvenido a la Bendiciones, clase. hermano. Bendiciones. Un abrazo de la distancia. Bendiciones. Muy bien. Según el que muestra la pantalla, tenemos 8 participantes. Aparte de mi persona, serían 7. O con usted serían solamente 6. Ya. A ver, voy a Bien, ver, voy a a ver la ver. lista. A ver, Gisela, Saldia, Liliana. Joel está con Gloria, creo, ¿no? Sí, pastor. Ya, Natalia, Gabriel. mm, ya, he ingresado un ratito para poder, yo tengo también clase por otro Zoom, para comunicarle que creo que Pastor Arcadio está en este grupo, participa. No sé, la pastora no me ha dado los datos de los alumnos. ¿Cuántos alumnos son? No, pues quería saber. Sí, en algunos clases ha estado participando, no sé cómo estará. Ya. Para comunicarle que el pastor Arcadio y el hermano Joel Serna, este mes de agosto culminan el puntaje de número de créditos. Ya estarían ellos, saliendo del grupo para poder, esperar a lo que los demás alumnos puedan alcanzarle también con los créditos correspondientes. Porque si no lo comunico van a estar quizás ingresando y va a haber un cierto reclamo, por lo menos comunico, pero en posterior voy a estar comunicándole también por escrito, entregándole su hoja informativa de sus notas y sus créditos. Amén. Amén. Amén, pastor. Muy bien, entonces eso quería comunicarles, que el Señor los bendiga, sigan adelante. Ya estaré cerrando este ingreso que he hecho para entrar en otro Zoom. Bendiciones, Pastor Pedro. Adelante. Bendiciones, hermanito. Bendiciones, siervo. Muy bien. Gloria a Dios. Bien, hermanos, nuevamente les saludo a todos ustedes. Bienvenidos a nuestro curso que es muy apasionante, un curso muy maravilloso que es hermenéutica. Así que estaremos llevando conmigo el curso de hermenéutica el día de hoy 12 de agosto y también el día 14 de agosto, ¿cierto, alumnos? Amén. Es el 12 y el día 14, ¿cierto? Amén, pastor, bendición. Este es el programa que me han mandado. Bien, así que es Amén, una alegría. pastor. Disculpe un momentito, por favor. Sí. Joel, ¿con qué nombre estás, por favor? Joel Serna, ¿con qué nombre estás? Para iniciar la grabación. Pastora Liliana, disculpe, el hermano Joel me encargó para poder ayudarle con la grabación. Listo. Ya, listo. Estás tú como anfitrión, ¿no? Sí, ahí lo estoy grabando ya. Listo, gracias. Muchas gracias. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Bien, hermanos, ¿se ve bien en la imagen y se escucha bien? Sí, pastor. Amén, amén, pastor. Ya, fuerte y claro, ¿no? Bien. Dios les bendiga, apreciados alumnos. Permíteme presentarme. El que le habla es el pastor y maestro Pedro Giraldo. Soy pastor de la Iglesia Jesucristo, Rey de Reyes, en la ciudad de Paramonga. Antes de comenzar nuestra clase, me gustaría
conocerlo a cada uno de ustedes. Si, por favor, se identifican su nombre, de qué lugar son y cómo se llama su iglesia y su pastor. Por favor, amén. Entonces empezamos como primero las damas, siempre primero las damas. Su nombre, Amén, pastor. su Amén, lugar, pastor. Muy buenas su noches. iglesia En nombre del y su Señor. pastor. Gracias, pastor. Soy la pastora Natalia, apacentando en Medio Mundo, senda de vida eterna. Eso, pastor, me llamo Natalia Paulina Palomino Serna. Amén. Bienvenida, pastora. Amén. El siguiente. Muchas gracias. Amén, hermano. Sí, adelante. Hermano, escucha. Buenas Sí, le noches, escucho. pastor. Mi nombre es Isela Bravo Loarte. Yo soy de aquí de San Felipe, Medio Mundo, de la Iglesia Dios del Perú, pastoreada por la pastora Marcela. Sí, hermano, Amén. escuchamos. Amén. Bendiciones al pastor y a todos mis amados hermanos. Mi nombre es Liliana Vázquez Paredes. Pertenezco a la iglesia Templo Elín, Leticia, y mi pastor es Gloria Calixto. Amén. Bienvenida, hermana. Bienvenida. Amén. Amén, pastor. Muy buenas noches. Dios me lo bendiga. Mi nombre es Saldia Santos Malqui. Soy de la iglesia Emmanuel, Atarraya, San Pedro. Mi pastor es mi pastor John Vega Pichilingue. Amén. Amén. Bienvenida, hermanita. ¿Alguien más? Hermanitos, mi nombre es Joel Serna, pertenezco a la iglesia Templo Elín de Leticia y mi pastora es Gloria Calixto. Amén, siervo. Bendiciones. Amén, pastor. Muy buenas noches. Soy Freddy, el hijo Estañez Espinosa. Soy de la iglesia de Medio Mundo, senda de vida eterna. La pastora es Natalia Palomino. Amén, hermano. Bienvenido. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches, pastor. Yo soy de la iglesia de Senda de Vida de Medio Mundo y la pastora es hermana Natalia. Amén. Bienvenido, hermanito. Esos son todos, creo, ¿no? Bien. Bien, hermanos, entonces le damos una vez más la cordial bienvenida. El curso que vamos a estar estudiando, como les dije, es sobre hermenéutica. Ya esperamos que esta clase sea muy interesante, de mucha ayuda para su vida y su ministerio en el quehacer de la vida de la iglesia. Entonces, abramos el telón y vamos a hacer rico este curso con la participación de cada uno de ustedes. Lo vamos a hacer más interesante, más sabroso, más ameno, con la participación, sus preguntas, aportación o comentarios de este curso que es la hermenéutica. Entonces, vamos al punto. Vayamos entonces a nuestros sílabos, ¿ya? Número 1. El curso es hermenéutica número 1. Su maestro, el pastor Pedro Giraldo. Duración, 2 días de clase, hoy y el día 14. Nivel académico, 2024. La modalidad es intensivo, ¿no? Intensivo. Son 4 horas de clase. Y nuestro nivel de estudio es bachiller en teología, ¿no? Bachiller en teología. Número 2, justificación. El curso de hermenéutica es ciencia y arte. Repito, el curso de hermenéutica es ciencia y arte que nos ayuda en la correcta interpretación, traducción y explicación de las Sagradas Escrituras. Repito, es ciencia y arte que nos ayuda en la correcta interpretación, traducción y explicación de las Sagradas Escrituras. La hermenéutica no solamente se usa en el texto sagrado,
sino también en otras disciplinas que vamos a estar viendo más adelante. Y tiene que ver con una correcta interpretación del texto. Objetivo: conocer los principios sobre hermenéutica general y especial para la lectura e interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Segundo, aplicar los conocimientos hermenéuticos en el quehacer pastoral. Preparar al alumno espiritualmente e intelectualmente a trazar bien las Sagradas Escrituras. No solamente llenarnos de conocimiento intelectual, ¿no? Sino también espiritualmente. Ambos tienen que ir de mano. Tanto la preparación espiritual y la preparación académica. En cuarto lugar, ¿cuál es la metodología? Las exposiciones a los temas por el profesor con respecto al punto a desarrollar. Preguntas y respuestas del maestro al alumno y viceversa en las horas de clase. Lectura y resúmenes de los temas a tratar en clase. Eso al final estaremos dando algún resumen y tarea también que puedan presentar. En quinto lugar, requisito del curso: su asistencia virtual e interés de aprender la ciencia hermenéutica para una correcta interpretación, en este caso, de las Sagradas Escrituras, que es nuestra herramienta de trabajo como palabra de Dios. Responsabilidades en los trabajos asignados como parte de su formación espiritual y académica. Y escuchen esto, su participación es importante. Su participación activa y creativa en las clases. Sexto lugar, ¿cuál es el sistema de evaluación? Trabajos escritos, lectura y resúmenes por escrito u oralmente. Número 7, contenido temático. En la ponencia estaremos tratando los siguientes puntos. Número 1, ¿qué es la hermenéutica? Número 2, clases de hermenéutica. Número 3, la hermenéutica sagrada. Número 4, necesidad de la hermenéutica. Número 5, requisitos para el intérprete. Número 6, historia de los principios hermenéuticos en la iglesia cristiana. Ahí estaremos viendo varias escuelas de interpretación. Número 7, la Biblia y la inspiración de las Sagradas Escrituras. Número 8, métodos de interpretación bíblica. Número 9, topología bíblica. 10, simbología bíblica. Y cerramos figuras literarias en la Biblia. Algunos libros que puedo recomendarle en este curso, puede ser de Luis Berkhoff, Principio de Interpretación Bíblica, René Padilla, Palabras interpretadas, reflexiones sobre hermenéutica contextual. Y por supuesto, el bestseller, ¿no? José Martínez, Hermenéutica Bíblica. Les recomiendo que se compren ese libro. Es hermosísimo, de mucha profundidad. Hermenéutica Bíblica de José Martínez. Y otros libros más, ¿no? Que nos va a ayudar para complementar nuestro curso sobre hermenéutica. Bien, dicho esto, entonces, ahora sí, vamos a la carne, a la sustancia, la esencia, el jugo de este curso, que es, y comenzamos, número 1, que es la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? El vocablo hermenéutica viene del griego hermeneutike, siendo su raíz del verbo hermeneu, que significa traducir, interpretar y explicar. En sencillas palabras, la hermenéutica es la ciencia que nos enseña los principios y métodos de interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Eso es la hermenéutica, hermano. En sencillas palabras, la hermenéutica tiene que ver con la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Así que aquí, por ejemplo,
tengo en mis manos la Biblia, ¿no? La Biblia viene a ser el hablante. La Biblia viene a ser el emisor que trae un mensaje, un canal que es la palabra escrita. ¿Y a quién lo transmite? En este caso, al receptor que somos cada uno de nosotros, ¿no? En un contexto que estamos viviendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Usted como pastor, como líder, como maestro, ¿qué hacemos? Leemos la Biblia, no solamente como un libro más, sino que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios, al leerlo, tenemos que interpretarlo correctamente. Sabemos bien que la Biblia se escribió ya hace más de 2000 años, ¿no? El Antiguo Testamento hace más de 2000 años y el Nuevo Testamento como 2000 años después de Cristo. Entonces yo leo un contexto y ese contexto yo lo contextualizo en el día de hoy, pero no es así por predicar o enseñar por enseñar, sino tengo que interpretarlo correctamente. ¿Qué me dice el autor? No lo que yo siento o me imagino, no, sino ¿qué me dice el autor? ¿Qué me dijo en ese tiempo? ¿Qué me dijo en ese contexto? Y lo aplico en el día de hoy. ¿Qué me quiere decir para el día de hoy? Entonces, esa es hermenéutica, la interpretación correcta de la Sagrada Escritura. Usted puede ser un buen predicador, un buen maestro, un buen expositor, pero no solamente es hablar, sino hay que interpretarlo. Hay muchas veces donde muchos predicadores y renombrados predicadores y maestros se equivocan cuando interpretan la Biblia. Están mal en su hermenéutica. Entonces, eso es, hermano, la hermenéutica. La correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. No sé si me dejo entender o hay una pregunta ahí con respecto a lo que estamos hablando en el concepto de hermenéutica. Las escucho, hermanos. Es entendible, pastor. Entendible, ¿no? ¿Me entendieron, Claro, no? pastor, está claro. Sí, Ya. sí, pastor, está claro. Gloria a Dios. Entonces, eso es la hermenéutica, hermanos, ¿no? En sencillas palabras, la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, Dios me habla, yo escucho y lo interpreto. Amén. ¿No? Lo interpreto y ahí me ayuda la hermenéutica. ¿Cómo debo interpretar correctamente el texto bíblico? ¿No? La palabra de Dios. Ahora, pastor, ¿será que solamente la hermenéutica se usa en la Biblia? No. La hermenéutica, hermanos, se usa en toda la ciencia. En todas las ciencias, en toda la ciencia. Y vamos a ver que hay dos clases de hermenéutica. Dos clases de hermenéutica. Uno, la hermenéutica general y la hermenéutica especial. ¿Ya? Entonces, hay dos clases de hermenéutica, la hermenéutica general y la hermenéutica especial. Cuando hablo de la hermenéutica general, se aplica a la interpretación a todos los escritos, a todos los escritos, a todos los medios, como por ejemplo, la hermenéutica también se aplica, ¿no? Se aplica, ¿no? En la filosofía, en la historia, ¿no? En la gramática, en todas las disciplinas, en todas las disciplinas. Pero también hay una hermenéutica especial, hay una hermenéutica especial, ¿no? En este caso, se aplica a cierta clase definida de producciones literarias, ¿no? Repito, se aplica a cierta clase definida de producciones literarias, como por ejemplo, en este caso, la Biblia. Y ahí quiero detenerme un poquito, en la Biblia. Y ahí voy al número 3, en la hermenéutica sagrada, la hermenéutica sagrada. Es muy especial.
porque es el libro único de la literatura universal, que es la Biblia, la palabra inspirada por Dios. Amén. Sí, hermanos, ¿no? En las librerías y en las bibliotecas del mundo hay muchos libros muy buenos, ¿no? Pero el único libro que ha sido inspirado por Dios ha sido y es la Biblia. Este es su bola, Santi, solito se va. El único libro Este inspirado por Dios no es ni el libro, el Corán, ¿no? Las Vedas, que son libros sagrados de otras culturas y religiones. El único libro que ha sido y es inspirado por Dios es la Biblia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es la Sagrada Escritura, la Biblia. Amén. ¿No? El que da Amén, sentido, el que da sentido a este libro es su inspiración. La Biblia, la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. Cuando leemos, no es un libro más, no es una letra muerta. El que da vida a este texto es el Espíritu Santo, en la inspiración del Espíritu Santo de este libro sagrado, ¿no? Por eso que Dios nos habla ayer, hoy y siempre, ¿no? Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasarán, ¿no? Entonces, esta es la hermenéutica sagrada que estudia, en este caso, el libro sagrado, que es la Biblia, la palabra de Dios. Número 4. Entonces, necesidad de la hermenéutica. Necesidad de la hermenéutica. ¿Por qué es necesario la hermenéutica? La hermenéutica es necesario, número 1, porque el pecado ha oscurecido el entendimiento del hombre, ¿no? El entendimiento del hombre. Muchas veces el hombre lo lee como un libro más, y muchas veces, hermanos, hay personas que a veces saben más Biblia que nosotros, ¿no? Pero como información, como conocimiento intelectual, pero espiritualmente no conocen la palabra de Dios, ¿no? No han tenido un encuentro con Dios. No ha habido porque la palabra de Dios no solamente es para informar, la palabra de Dios es para transformar. Amén. No solamente es llenarnos de información, sino que la palabra de Dios, una de sus utilidades es que transforma al hombre y a la mujer. Entonces, por eso es necesaria la hermenéutica, porque el hombre está oscurecido su entendimiento. Lee la Biblia, ¿no? Como un libro intelectual, como un manual más, pero no como palabra de Dios, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Cuando predicamos el Evangelio, citan texto a su conveniencia, ¿no? ¿No? Nos dicen, no, si Jesús tomó, y mucho pasaje más. Y ahí aplican una mala hermenéutica, una mala interpretación de la Escritura. Otra necesidad de la hermenéutica. Los hombres se diferencian del uno a otro en conocimiento intelectual, costumbre, lengua y nacionalidad. Repito, los hombres se diferencian del uno al otro en conocimiento intelectual, costumbre, lengua y nacionalidad. Número 3, la Biblia o la hermenéutica nos ayuda a esclarecer y aclarar textos aparentemente oscuros y pasajes de aparente contradicción, tipos y figuras. Amén. Sí, en la Biblia, hermanos, vamos a encontrar muchas figuras literarias, que eso vamos a verlo más adelante. Vamos a encontrar metáforas, alegorías, símbolos, tipologías. Vamos a encontrar, ¿no? Especialmente en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel y en otros libros vamos a encontrar. Pero allí la hermenéutica me ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué significa, no? Los símbolos, ¿no? Las tipologías, las alegorías, nos ayuda la hermenéutica. Recuerda, la hermenéutica es la correcta interpretación. Por lo tanto, podemos añadir
No sé si están llevado ya homilética. ¿Han llevado homilética, hermanos? Amén. ¿Sí? Amén. La homilética tiene que ir de mano con Sí, pastor. la hermenéutica. Tiene que ir de mano la hermenéutica con la homilética. Ser un buen predicador y ser un buen intérprete de la escritura. ¿Qué más? Es necesario la hermenéutica porque nos ayuda en la correcta interpretación, traducción y explicación de las Sagradas Escrituras. Repito, ¿no? Es necesario la hermenéutica porque nos ayuda en la correcta interpretación, traducción y explicación de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, por eso es necesario, hermano, la hermenéutica, porque si no usamos la hermenéutica, podemos caer muchas veces en mala interpretación, en error, hasta podemos caer en herejías y apostasías, ¿no? Por ejemplo, la secta que conocemos en el día de hoy como Testigo de Jehová y muchos otros han sido fundados por muchas veces por cristianos evangélicos, temerosos de Dios, pero ¿dónde fallaron? En su correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿no? Grandes predicadores evangelistas cayeron en error por aplicar una mala hermenéutica. Por eso es necesario, urgente, ¿no? No solamente en nuestros seminarios, institutos, sino en nuestras iglesias locales también, ¿no? Enseñar la hermenéutica como correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Bien, hermanos, no sé si hay una pregunta ahí con respecto a lo que estamos exponiendo sobre la hermenéutica. Gloria a Dios. Pastor, tengo una Sí. pregunta. Adelante, hermanita. Dice la hermenéutica, los hombres diferencian unos a los otros. ¿Algo me puede explicar, pastor, unos a los otros que diferencian? ¿Puede levantar más la voz, hermanita, por favor? Me escucho bajito. Dice, la hermenéutica de los hombres diferencian unos y los otros. ¿A qué se refiere, pastor? ¿Qué diferencia tiene unos a los otros? Cada una de las diferencias, ¿cómo debemos distinguir la diferencia que unos a los otros? Sí, bueno, la diferencia sería que, como dije antes, que cuando nosotros agarramos la Biblia, no la agarramos como un libro más, ¿verdad? La agarramos como palabra de Dios, ¿no? Dios me habla, yo escucho. Y entonces yo sé que este libro es inspirado por Dios. Y la otra diferencia con los otros libros seculares y donde los hombres interpretan, digamos, filosofía o historia, es un libro, sí, Don Quijote puede ser, Historia Universal u otro libro. La diferencia con el libro que tenemos, que es la Biblia, es que ese libro no son inspirados por Dios, ¿no? La Biblia es inspirado por Dios y los libros seculares no son inspirados por Dios. Y los hombres que interpretan esos libros que no son inspirados por Dios, lo interpretan como un libro más, como un conocimiento intelectual, ¿no? Como un conocimiento intelectual. Mientras nosotros vamos a la Biblia, antes dije, ¿no? Y aquí quiero añadir algo más, nos vamos con humildad, sabiendo que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Por eso que leemos el antes y el después. Para hacer una buena hermenéutica hay que leer el texto antes y el texto después para dar una correcta interpretación. Pero voy con ese temor que no solamente es un libro, sí, universal, sí, pero es inspirado por Dios. Eso nos diferencia de otros libros, la inspiración de las Sagradas Escrituras. Por eso que mi interpretación a la Biblia voy con temor, ¿no? Con humildad, y lo interpreto la Escritura orando a Dios, ¿no? Porque no creo cuando uno va a predicar o enseñar, ¿no? Primero, ¿qué es lo que hace? Ora a Dios para que el Señor le ilumine, interpreta la Escritura correctamente y no podamos caer en error, ¿no? Entonces sería la diferencia, la inspiración y la no inspiración de los libros seculares con las Sagradas Escrituras.
Amén. Amén, hermanita. Pastor, Ot- buenas noches, Dios le sí, bendiga. Mi adelante, pregunta hermanita. es, como hay hermenéutica generalizada y me dicen, ¿no? Sí. Y ¿cómo se llama? Y quisiera saber, ¿no? ¿De dónde nace realmente, ¿no? La hermenéutica. Quisiera Sí, saber el origen. sí. Justamente ahí vamos a entrar en las escuelas, ¿no? Pero ya vamos a adelantar un poquito. Nace en el mundo griego la hermenéutica, ¿no? Ya, aún antes que los cristianos usemos la hermenéutica, ya se usaba la hermenéutica en otras disciplinas, ¿no? En la filosofía, por ejemplo, ¿no? En la historia se usaba, ¿no? La hermenéutica, en otras disciplinas, pero ya es antiquísimo, no es algo nuevo. Entonces ya la iglesia cristiana ya lo usamos como ciencia, ¿no? Porque tiene que ver con la correcta interpretación, pero sí ya en el mundo griego ya se usaba la hermenéutica, ¿no? Sí, O hermana, sea, ¿no? Ya, no inicia del mundo cristiano, no inicia de ahí, ¿verdad? no, Entonces ya, fue antes, en el mundo griego ya se usaba amén, la hermenéutica, sí. amén, pastor. Y en toda ciencia se usa la hermenéutica con una buena interpretación, pero también con una mala interpretación. Y en el mundo cristiano igual, ¿no? Con una correcta interpretación y también a veces con una mala interpretación. Vamos a ver las escuelas. Al ver las escuelas, vamos a ver ahí las diferencias, ¿no? Las diferencias, porque hay varias escuelas. Y eso vamos a tratar más adelante. Otra pregunta más, hermanos. Adelante. Bueno, pastor, muy buenas noches. Una consulta, ¿no? ¿Cómo se Sí, llama? ¿Es, es importante entonces la hermenéutica, lo que nos está diciendo, para poder entender o interpretar bien para poder enseñar? amén. Sí, siervo. Como le dije al comienzo, uno puede ser un buen predicador, un buen maestro, pero puede ser un pésimo intérprete. Y eso sucede, ¿ah? Eso sucede. Y a veces todos decimos amén, ¿no? Dios me ha hablado, Dios me ha dicho, y señalamos la escritura. Las sectas, hermanos, las sectas como Testigos de Jehová, mormones, israelitas, tienen textos bíblicos, ¿ah? Ellos para argumentar su doctrina tienen textos bíblicos, no es así suelto, ¿no? Tienen base, podemos decir entre comillas, ¿no? Entre comillas, tienen base bíblica, entre comillas, repito, tienen base bíblica. Pero ¿dónde fallan? En la mala hermenéutica, en la mala interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces ahí, adelantándome un poquito, para hacer una buena interpretación de la Biblia, no solamente yo tengo que basarme en un versículo, yo tengo que leer todo el contexto bíblico. ¿Qué dijo Pablo en ese tiempo? ¿Qué dijo Pedro para esa época? ¿Qué dijo Jesús en ese tiempo? Juan y otros. Pastor Pedro, Moisés. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que Pastor hago yo? Pedro, disculpe, Y luego yo lo interpreto en el día de hoy. Sí, hermanito, adelante. perdón que le interrumpa. Sí. Justo cuando usted está hablando acerca de interpretar correctamente la palabra del Señor, creo que eso se vale el enemigo para poder confundir a los que de alguna manera pues queremos aprender la Biblia. Yo justo cuando usted estaba haciendo referencia a nuestros hermanos también, venía a mi mente cuando Satanás, por ejemplo, lo tentó a Jesús, ¿no? Lo tentó con versículos bíblicos, pero estaban mal aplicados. Entonces Jesús utilizó la hermenéutica correcta para poder contrarrestar las mentiras de Satanás. Amén. Y creo que es importante como discípulo de Cristo poder interpretar correctamente, porque como usted mencionó, ¿no? Hay algunos que agarran un versículo y pues entonces lo usan de repente para sus propósitos, ¿no? Como ellos lo interpretaron, pero no es lo correcto. Entonces creo que este curso nos va a ayudar muchísimo a tener como base una buena interpretación para poder enseñar y predicar la palabra de Dios.
Sí, hermano Joel, ¿no? Justamente tanto la homilética, que es el arte de la predicación, tiene que ir de mano con la hermenéutica, tiene que ir esencialmente tiene que ir. Pastor, Y disculpe una duda, sí, perdón que le corte. sí, Este, adelante. usted dice, no, bueno, la hermenéutica dice es una correcta, ¿no? Es la correcta interpretación, dice, ya sea de cualquier texto, o en este caso de la escritura de, Ujú. ¿no? De la palabra de Dios, es la correcta, dice, ¿no? Pero ¿qué pasa si no es, si están mal interpretando en este caso, como estamos hablando, hay mala interpretación? ¿Ya no se llamaría hermenéutica entonces? O eso sácame de duda, pastor? Sí, es una mala aplicación, es una mala aplicación. Por ejemplo, la Biblia me habla. Aquí está el emisor. Vayamos al proceso de la comunicación, al proceso de la comunicación. Usted sabe que el proceso de la comunicación hay un emisor. Alguien habla, transmite un mensaje, un canal, un código. En este caso, yo voy a la Biblia, el Señor me habla, me comunica un mensaje, me transmite una idea, me transmite un contenido a través de la palabra escrita, palabra de Dios. Dios habla hoy, Dios me habla. Yo escucho, recepciono el mensaje, leo el mensaje. Dios usa un canal, la palabra escrita. Entonces yo como predicador, al leer este texto, ¿qué es lo que hago? Dios me habló hace 2000 años este texto. ¿Qué hago? Al leerlo esto, Dios me habla. Ahora yo como predicador lo contextualizo. Como dijo el hermano Joel, lo aplico en el hoy. Actualizar. Ajá, lo actualizo en el hoy. Porque Dios habló hace 2000 años y aún antes, ¿no? Este texto es antiquísimo, pero sigue siendo vigente hasta el día de hoy, porque es palabra de Dios, ¿no? Entonces yo lo actualizo en el mensaje. Ahora, ¿cómo lo transmito? Ahí está el problema. ¿Cómo lo doy a la iglesia? ¿Cómo lo transmito a la gente que me escucha? Ahí me dio la hermenéutica. En el tiempo ¿no? actual, pastor. Ajá. Y entonces, como usted dijo, ¿no? Bien lo aplico mal o bien lo interpreto bien. Por eso es bueno leer. No hay que comer solamente un pedazo del pastel. Hay que comer todo el pastel. Todo el pastel. Toda la palabra. Toda la palabra. Para entender qué es lo que me dice el Señor. Y si yo no lo entiendo, mejor no predico, no predico otra cosa, ¿no? Si tengo duda. Porque, como dije, hermano, al comienzo, fundadores de grandes sectas que conocemos hoy, ellos han sido evangélicos. Cayeron en error porque interpretaron mal el texto, ¿no? Interpretaron mal el texto. Habrán tenido prejuicio o entró el espíritu de error, que sabemos, ¿no? Y aún en su doctrina ponen versículos bíblicos, pero versículos bíblicos mal interpretados. Hay que ser como la iglesia de Berea. Dice que el famoso Pablo predicaba, ¿no? Pablo era un tremendo, Pablo tenía varios grados. Si lo contextualizamos, era doctor en teología, era doctor en leyes rabínicas, era doctor en leyes. Sé que Pablo era un hombre muy versátil, bien preparado, académicamente y espiritualmente. Y cuando predicaba, la iglesia no decía, amén, gloria a Dios, no todo decía, amén, gloria a Dios. La iglesia dice, revisaba. ¿Será cierto el que predica Pablo? La Biblia dice que la iglesia debería revisar. Ah, no, sí, está conforme a la palabra de Dios. Está conforme a la escritura. Y decían, amén, gloria a Dios, ¿no? Así como la iglesia debería, ¿no? Entonces, pero de mano tiene que ir mano la hermenéutica con la homilética. No solamente basta hablar bonito, sino hay que interpretar bien la escritura. Amén, pastor. Muchas gracias. Y es necesario. Una consulta más, pastor. Sí. Una consulta. ¿Qué pasa, pastor, cuando a veces si enseñamos, como digo, no mal, y qué estamos transmitiendo prácticamente, ¿no? A los hermanos? Y como usted estaba diciendo antes, entonces, nuestra enseñanza entonces estaría
no estaría bien entonces como nos estaría hablando el Señor, ¿no? La palabra, como dice la palabra de Dios, ¿no? Sí. No, no habría, como diga, no algo que podría, como diga, no, que podrían captar lo que es realmente lo que Dios nos está hablando, ¿no? Porque es una mala interpretación, ¿sería, no, pastor? ¿O estaría bien? Uno, es una mala interpretación porque va a tener consecuencias. Y lo malo es que confunde a la iglesia. Confunde a la iglesia, ¿no? Entonces es lo más triste, ¿no? Lo más triste que... Y uno de ellos, hermano, es la que está haciendo mucho daño a la iglesia, es la teología de la prosperidad. Nosotros creemos en la prosperidad bíblica, 100% bíblica. Creemos que Dios bendice, ¿no? Amén, gloria a Dios. Pero cuando predicamos, cuando hay predicadores que predican por lujo, usan el texto bíblico para lucrar de la buena fe de los creyentes, de la buena fe de los hermanos, ¿no? Y aún usan la Biblia, manipulan el texto, hacen mala hermenéutica, manipulan el texto, pero como hablan bien, la gente cae, ¿no? La gente cree, confunde a la iglesia y lamentablemente, ¿no? La iglesia muchas veces dice amén a lo que no es palabra de Dios, ¿no? Y entonces, y está haciendo mucho daño esa doctrina, ¿no? Entonces, por eso hay que sumergirnos, meternos en la palabra de Dios. Lo más triste es, como digo, hermano, es que trae consecuencia, trae confusión. Y muchos hermanos son arrastrados, como dice Pablo, ¿no? Por corriente de doctrina de hombre. Y que no es palabra de Dios, que no es palabra de hombre, ¿no? Amén, hermanos. ¿Listo? Amén, hermano, muchas ¿Seguimos? gracias. ¿O otra pregunta más? No, gracias, hermano, bendición. Gracias, siervo. Pastor, otra pregunta. Si la persona escudriña las escrituras, pero no tiene estudio de la teología hermenéutica, todavía no tiene conocimiento, pero es una persona muy humilde, cultiva la palabra del Señor, se mete hacia la presencia de Dios, es usado por Dios y esa persona no creo que estaría sembrando algún error, sino estaría por la misericordia del Señor como un instrumento de Dios. Pero si la persona quiere, así como acaba de decir, un lucramiento o vida personal, como hacerse pasar por un líder o por un pastor, busca el lucro personal, ese estaría avanzándose hacia el error y entonces ambos desconocen la hermenéutica, no lo manejan y uno sería por ignorancia y por su beneficio propio, otro sería por la humildad y siendo instrumento del Señor. ¿Qué diferencia habría uno para el otro, pastor? En cuanto al primero, hermanitas, es un siervo humilde y es una persona dedica directamente hacia el Señor, pero no tiene conocimiento hermenéutica, pero es usado por Dios, se deja llevar por el Señor y esa persona llevaría igual equivocado. Esa persona yo creo que podría interpretar correctamente el texto. Porque el Señor podría aquí voy, inspirar. Sí, siga, hermana, termine, siga. Digo, esa persona que se somete al Señor no tiene ninguna intención mal, pero no tiene conocimiento de hermenéutica, pero el Señor por su misericordia usaría a buen camino. Sí, sí, hermanita, sí, eso sucede. Justamente aquí va la quinta parte, requisito para interpretar el texto. Amén. ¿Cuáles son los requisitos? Objetividad, humildad, Amén. Humildad, capacidad espiritual. Amén. Y compromiso. Repito, ¿cuáles son los requisitos para interpretar el texto? Si yo voy con actitud, ya me lo sé todo, lo he leído, el antiguo, el nuevo, 10 veces, 20 veces ya lo he leído, ya me lo sé, ya fácil predicar y enseñar. Voy con una actitud de orgullo, de arrogancia, y por supuesto esa persona va a interpretar mal.
Así es. va a interpretar mal el texto bíblico, porque está yendo con un mal espíritu. Pero si yo, de repente, aunque no he estudiado, pero en un seminario, instituto, pero soy un autodidacta, ¿no? Oro a Dios y leo la Biblia. Por eso dije al comienzo, no basta la preparación solamente académica, sino tenemos que estar también preparados espiritualmente, Amén. ¿no? Entonces, si yo solamente me preparo espiritualmente, perdón, intelectualmente, me lleno de cabeza de muchos libros, textos bíblicos, ya estoy cabezón, ¿no? Pero dejo de orar, dejo de ayunar, dejo de hacer mi vigilia, de vez en cuando oro. Entonces, voy a interpretar mal el texto bíblico, por supuesto. Ambos tienen que ir de mano. Yo le cuento una experiencia, hermano. Yo estaba estudiando en el seminario, yo estudié un seminario muy preparado. Me preparé, estudié en el seminario bíblico andino, en la Universidad Seminario Bíblico Andino. Y hermano, llegó un tiempo que me estaba descuidando, porque a mí de pequeño mucho me ha gustado leer. Me leía, hermano, libros de filosofía, libros de historia, gramática, gloria a Dios por la Biblia también, ¿no? La Biblia, bueno, gloria a Dios por la palabra. Y leía muchos libros. Y me estaba descuidando por un momento mi vida de oración. Y recuerdo cuando llegué a predicar en una iglesia. Sí, ¿me escuchan, hermanos? Sí se escucha, Ahora pastor. sí todo vas a Y papear entonces bien. llegué a predicar. Me pasó esta experiencia. Llegué a la iglesia, en una iglesia que me invitaron, prediqué un sermón. Para mí, de forma personal, creo que prediqué mi mejor sermón. Y un hermano de la iglesia me dice, pastor, qué lindo habla usted. Qué bonito ha predicado. Pero hermano, a la verdad no lo he entendido nada. ¿Puede explicar? ¿Puede explicarme? ¿No? Entonces, ahí pude entender. No basta solamente estar preparado intelectualmente, sino hay que doblar rodillas. Amén. Ambos tienen que ir de mano. ¿Qué pasa si yo solamente también oro? Ah, no, ¿para qué voy a estudiar? Ya hablo la Biblia, donde cae mi dedo, eso voy a predicar, ¿no? Y de repente ya no me preparo, no leo, solamente no oro, pero no leo la Biblia, no escucho la voz de Dios. Abro mi Biblia, dice un hermano que abrió su Biblia, Señor, háblame, y ¡fua! Me señala su dedo, dice, y Judas se ahorcó. Faltaba el poco, no, que el hermano se ahorque, ¿no? Tampoco no es así, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados tanto espiritualmente y académicamente. Y en este tiempo más que nunca, hermanos, ambos van de mano. Nuestra preparación académica y nuestra preparación espiritual. Así que si anhelamos doctorado, amén. Pero no se descuide la oración. No descuidemos de ayunar. Vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios con esa actitud, con humildad. Señor, háblame. ¿Qué me quieres decir? Háblanos. ¿Cuál es la necesidad de tu iglesia? Háblanos, ¿no? Porque esta no es letra muerta. El que da Cuando sentido tienes ratos ahí el olor, ¿cuál tienes que lavar? es el Espíritu Santo, ¿no? Con esa actitud de humildad, de objetividad y de actitud espiritual y compromiso con el Señor. No solamente, ¿no?, leerlo, sino debo vivir y difundir la palabra de Dios. Amén, hermanos. Sí, hermanita, Dios puede usar a esa persona, aunque no ha sido preparado académicamente, pero va con esa actitud, ¿sí? Dios le habla y puede interpretar correctamente el texto, porque de la función del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo guía. Amén. El Espíritu Santo dirige. El Espíritu Santo nos guía y el Espíritu Santo nos habla. Amén. Pastor. Bien, sí. Pastor. Adelante, hermano. Quería hacerle una preguntita. Sí. Entonces, pastor, ¿cómo se le llamaría a alguien que interpreta mal la palabra de Dios?
se podría considerar como una herejía, un hereje, ¿verdad? Puede caer ahí, mana, puede caer en eso. Si esa persona no reconoce, puede caer en herejía. Cae en herejía. Sí, ese es el peligro. Cae en herejía y cae en error. Y yo no sé si ustedes han escuchado del evangelista William Branham. No, Billy Graham no. William Branham. No sé si ustedes lo han visto en video, tremendo predicador. Dios lo sabe, milagros, sanidades, pero cayó en error por usar una mala hermenéutica. Una mala hermenéutica. Sí, cae en herejías, cae en error. Ese es uno de los peligros de la mala interpretación, de la mala hermenéutica. Amén, pastor, gracias. Pastor, Sí. hay pastores, como estaba diciendo antes, que predican, ¿no? Acerca de prosperidad, dice, ¿no? Y eso, claro que estaría mal siendo pastor o estaría bien. ¿Qué nos puede dar un alcance? No, por supuesto que sí, están usando una mala hermenéutica. Una mala hermenéutica, como dije anteriormente, pero lamentablemente que trae consecuencias. Confunde a la iglesia. Y muchos hermanos caemos ahí. Caemos ahí. Porque esa persona es bien persuasivo, ¿no? Habla bonito, es un pico de oro. Muchos caen confundidos. Yo acuerdo una vez a una hermana, escuchó a un predicador, tragan todas sus cosas. Esa hermanita era de bajo recurso, ni apoyaba a su iglesia local siquiera, pero llevaba su plancha, su artefacto, ¿no? Y cosas por estilo así, ¿no? Lo malo, como digo, que trae consecuencias, ¿no? Confunde a la congregación, confunde a las ovejas. ¿Y por qué confunde, no? Porque lamentablemente muchos hermanos no están firmes en la palabra, ¿no? Le falta leer la Biblia y le falta hermenéutica. No están firmes en la roca que es Cristo, que es la palabra. Amén. Sí, hermanitas, no está Amén. muy mal. Sí, pastor. Gloria a Dios. Bien. Vayamos entonces al número 6. ¿Ya? Ya hemos hablado entonces, sea usted preparado o no preparado, debemos ir al texto bíblico con un espíritu de humildad. Siempre, ¿no? Con humildad, ¿no? Por más que uno sea versado, siempre debemos ir con humildad. Ser objetivo en el texto. Debemos ir con actitud. Con actitud, recuerde que esta es palabra de Dios. ¿Por qué siempre repito palabra de Dios? Porque hoy en día hay teólogos, pastores, ministros, hermanos que ya no creen que este libro es inspirado por Dios, sino que es un libro más. ¿Por qué, por ejemplo, el día de hoy hay iglesia, pastores, teólogos, que aún inclusive, hermano, ordenan a ministros homosexuales, lesbianas? Eso está pasando en la iglesia en el día de hoy. Está sucediendo no en el mundo solamente, sino en el cuerpo de Cristo. Iglesia, lamentablemente, que ya no ven a la Biblia como palabra de Dios, sino como un libro más, ¿no? Ya eso ya han caído en apostasía. Y peor, una terrible y mala hermenéutica. Aplican el texto a su conveniencia, nada más, lo que le conviene. Entonces, por eso debemos ir con la actitud de humildad, de sencillez, compromiso. Número 6. Vayamos a la historia de los principios hermenéuticos en la iglesia cristiana. Bien, ahí dentro de la historia de los principios vamos a ver varias escuelas, hermanos. Vamos a ver la escuela de Alejandría, la escuela de Antioquía, la escuela occidental, el periodo de la Reforma, el periodo confesionalista. Estaremos viendo también el periodo histórico crítico, ¿ya? 6 periodos. 6 periodos. Amén.
Número 6. Vayamos entonces a la historia de los principios hermenéuticos en la iglesia cristiana. Ahí tomen nota. Historia de los principios hermenéuticos en la iglesia cristiana. Primero, veamos la escuela de Alejandría. La escuela de Alejandría. Esta ciudad era un centro cultural donde, y escucha esto, donde la religión judía y la filosofía griega se influenciaba mutuamente, ¿ya? Es decir, había un matrimonio, ¿no? Un matrimonio entre la religión judía, digamos así, y la filosofía griega, ¿ya? Religión más filosofía griega. Su interpretación es alegórica. Su más grande ponente fue Clemente de Alejandría y su discípulo Orígenes. Usted preguntará, ¿quiénes son estos? Clemente de Alejandría, ¿no? Orígenes, ¿no? Ellos son conocidos como los padres de la iglesia. Miren, un poquito de historia. ¿Cuántos discípulos eran, hermanos? 12. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12, pastor. 12. 12, pastor. 12 discípulos. Amén. Murieron los 12. ¿Y quiénes quedaron? Los discípulos de los apóstoles de Jesús. A esto se le llaman los padres apostólicos. Los padres apostólicos eran discípulos de los apóstoles de Jesús. ¿Me entienden, no? Cuando mueren los 12, ellos dejan su escuela, dejan sus discípulos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos fue el famoso Policarpo, que fue discípulo de Juan el apóstol. O sea, todos ellos dejaron discípulos, dejaron escuela, discípulos. Por eso, hermanos, que ustedes que están preparándose para el ministerio, usted tiene que dejar discípulo. El buen pastor es aquel que deja discípulo. Tiene por lo menos un discípulo, menos un discípulo, ¿no? Entonces, si no, ¿cómo crece la obra? ¿No? Entonces, igualmente, los discípulos de Jesús dejaron de sus discípulos. Mueren ellos. Continúa con sus Todos ellos murieron como mártires, con excepción de Juan el apóstol, que murió anciano. Todos ellos, los demás, murieron como mártires, pero dejaron su discípulo. Y ellos siguieron, ¿no? La obra se expandió, creció, ¿no? Dejaron escritos, ¿no? Dejaron sus escritos. A estos, repito, se llamaron padres apostólicos, ¿no? Y esto dejaron escuela, ¿no? Entonces uno de ellos fue Clemente de Alejandría, ¿no? Clemente de Alejandría, que fue un discípulo de los apóstoles de Jesús. Entonces, esta escuela de Alejandría, que estaba en Egipto, era un centro cultural, ¿no? Cultural. Entonces, el texto bíblico, su hermenéutica para interpretar la escritura, lo interpretaban alegóricamente, ¿no? Por ejemplo, que Jesús convirtió o multiplicó los panes, ¿no? Los peces, ¿no? No lo interpretaban literalmente, sino como alegorías, como símbolos, ¿no? No es tanto, ¿no?, que se haya multiplicado, sino que Dios quiso enseñarnos algo aquí del milagro de Dios, ¿no? No fue tanto literalmente, sino fue algo simbólico, ¿no? Esa es la alegoría, ¿no? Entonces usted, por ejemplo, hoy en día hay muchos predicadores que pasajes que pueden ser históricos, literales, le pueden interpretar solamente como símbolos, no como alegorías, ¿no? Entonces, esa era esta escuela, ¿no? La escuela de Antioquía, la escuela de Antioquía. Pero no era la única, ¿no? Porque aparte de la iglesia de Alejandría, perdón, la iglesia de Alejandría, está enfocando, la iglesia de Alejandría, había otra escuela, ¿no? Repito, la escuela de Alejandría
su interpretación de la Biblia era alegórico. La escuela de Antioquía, en cambio, era su interpretación, uno de sus representantes era Juan Crisóstomo, ¿no? Teodoro, ¿no? Eran de esta escuela de Antioquía. Ellos interpretaban la Biblia, ¿no? Literalmente, ¿no? Literalmente. ¿Quién era Juan Crisóstomo? Juan Crisóstomo era en su época fue un tremendo predicador, uno de los más grandes predicadores, ¿no? Fue apodado Pico de Oro. ¿Por qué Pico de Oro? Porque era un hombre muy persuasivo, ¿no? Tremendo, ¿no? El más grande predicador de su época, ¿no? Por eso que le pusieron el apodo de Pico de Oro, ¿no? Porque era tremendo predicador. Entonces, esta escuela interpretaba la Biblia literalmente, tal como dice, tal como está, ¿no? Literalmente. Interpretaba el texto bíblico. Ahora, pero no era la única escuela. Había otras escuelas más, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media surge la escuela occidental, que su interpretación de la Biblia se basaba no solamente en la autoridad de las Escrituras, ¿no? Sino también en la tradición, ¿no? Sus más grandes ponentes tenemos a Hilario, a Ambrosio, pero especialmente a Jerónimo y Agustín. A Jerónimo y Agustín. Hermanos, San Agustín, que es muy respetado y admirado por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, y aún por la Iglesia Evangélica, yo le recomiendo, hermano, lea usted, cómprese las Confesiones de San Agustín. Tremendo libro, hermano. Léalo. Son sus testimonios. Ese libro lo va a administrar tremendamente, así como el Señor me ministró a través de ese libro. Yo le recomiendo, hermano, cómprese ese libro, Las Confesiones de San Agustín. Maravilloso libro. O véalo, hay una película también, ¿no? Llamado San Agustín, ¿no? Hay una película muy bonita que nos habla sobre su vida. Así que estos son los máximos representantes de esta escuela. Pero, ¿cómo interpretaban la Escritura? Aquí. Interpretaban la Escritura basado en la Biblia y la tradición. Es decir, la Iglesia Evangélica, como palabra de Dios, solamente aceptamos la Biblia. ¿Qué nos diferencia los evangélicos con los católicos? ¿No? En esto. Nuestra fuente máxima de autoridad es la Biblia. Amén, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Amén, pastor. Nuestra máxima autoridad es Amén, pastor. la Biblia. Para la Iglesia Católica no solamente es la Biblia. Sino Hay una ahí que nos diferencia. Para nosotros es, ¿no? Fe, solamente fe, solamente fe. La Iglesia Católica es fe y obras. Para nosotros es la sola Escritura, la sola Biblia como autoridad. Para la Iglesia Católica es la Biblia y, ¿qué? La tradición. La tradición. Eso es lo que nos diferencia. Hay una I que nos separa, ¿no? Una I. Nosotros solo Escritura, solo gracia. La Iglesia Católica es, su máxima autoridad es, sí, la Biblia, pero Biblia y tradición, ¿no? Como máxima autoridad. Entonces, eso es esta escuela, ¿no? Interpreta la Biblia con la tradición de la Iglesia. La Biblia, sí, como palabra de Dios, como Sagrada Escritura, como libro inspirado por Dios, amén, pero y tradición. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Biblia y tradición. Es esta escuela, la escuela de Occidente. Amén. Ahora, viene el periodo de la Reforma. En el periodo de la Reforma, ahí tenemos sus máximos representantes. Ya, bueno, ya sabemos de memoria quién fue, ¿no?
el famoso Martín Lutero, pero no fue el único. Tenemos también a Juan Calvino, a Zwinglio, a Juan Knox, como máximos representantes de esta escuela, la escuela de la Reforma, o el periodo de la Reforma. ¿Ya? En el periodo de la Reforma, los reformadores creyeron que la Biblia es palabra inspirada por Dios. La Escritura es intérprete de sí misma, como sola Escritura, ¿no? Mientras que la Iglesia Católica decía, no, Biblia y tradición. Viene la Reforma, en el año 1500 tanto. Viene la Reforma, y la Reforma, la Iglesia Protestante dice, no, sola Biblia, sola Escritura, no hay otra fuente de autoridad. No es el Papa, no es la tradición, no. La sola Escritura como palabra de Dios, como máxima autoridad, como regla de fe de nuestra autoridad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Palabra de Dios. Escritura. No hay otra autoridad. No es tu pastor, no es tu obispo, no. Aunque sí tenemos que sujetarnos, obedecer. Nuestra fuente de máxima autoridad es la palabra. Y si uno está fuera de la palabra, por más autoridad que tenga, ¿no? Ojo, ¿no? Ojo. Si estamos dentro de la palabra, si alguien por ahí se levanta con una profecía, el Señor me ha dicho, amén, creemos, como iglesia pentecostales creemos en la profecía, creemos en los dones, amén. Gracias a Dios por los dones, gracias a Dios por la profecía, amén. Yo creo en la profecía. Pero si no está de acuerdo a la palabra de Dios, y si está conforme a la palabra de Dios, amén. ¿No? Esta es nuestra autoridad. ¿No? Dios habló, Dios habla y Dios nos sigue hablando. En el día de hoy y siempre. Entonces, eso dijeron los reformadores. No, tradición no, solo Escritura, solo la Biblia, solo palabra. El periodo confesionalista. ¿Qué nos dice el periodo confesionalista? Su principio hermenéutico es según la confesión de cada denominación. Ahí se nos chanca a nosotros, ¿eh? Su principio hermenéutico es según la confesión de cada denominación, o llamado a la edad de las denominaciones. La exégesis vino a ser servidora de lo dogmático y degeneró en la búsqueda de textos favorables de cada confesión o de cada denominación. Yo les pregunto, hermanos, por ejemplo, nosotros creemos en el bautismo en agua, dentro de las ordenanzas. ¿Qué más? Bautismo en agua, la Santa Cena y el lavatorio de pies, ¿no? El lavatorio de pies, cosa que poco lo estamos haciendo, ¿no? Y el lavatorio de pies. Por ejemplo, en otras denominaciones, perdón, hermanos, aquí un intruso se ha metido. Bien, en otras denominaciones, por ejemplo, su confesión de fe solamente son dos: bautismo y la Santa Cena. Y no acepta, ¿no?, el lavatorio de pies, ¿no? Nosotros creemos, por ejemplo, como pentecostales, creemos en el bautismo, en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, ¿cierto? Esa es nuestra hermenéutica. Esa es nuestra hermenéutica. El bautismo, el Espíritu Santo, con evidencia de hablar en otras lenguas. Esa es nuestra hermenéutica. Pero otras denominaciones no creen. Creen en el bautismo del Espíritu Santo, pero no con la evidencia de hablar en otras lenguas, en otra denominación. Y tienen base bíblica. Base bíblica. Y así puedo mencionar varios ejemplos. ¿No?
y otros ejemplos más que se pueden mencionar, ¿no? Entonces, la pregunta es, en lo sustancial estamos unidos, ¿no? En lo sustancial de regla de fe, de doctrina, estamos unidos, ¿no? Que Cristo viene pronto, que Cristo salva, ¿no? Cristo viene otra vez. En lo sustancial estamos unidos, pero hay ciertas diferencias doctrinales con otras denominaciones, ¿no? Que puede ser movimiento, puede ser Asamblea de Dios, ¿no? La pregunta es, ¿y no será pueblo de Dios? Porque en todo dogma de fe o regla de fe, no todo concedimos, ¿ah? Por eso se llama el periodo de las denominaciones, ¿no? Como dice, ¿no? Cada uno tira por su molino. Entonces, Reglamento humano podría ser, pastor. o también, ¿no? Entonces, porque hay ciertas diferencias, ¿no? Como dije anteriormente, nosotros como pentecostal creemos en el bautismo, hablando de otro. Los bautistas, por ejemplo, creen, sí, pero no creen con la evidencia, hablan otras lenguas, ¿no? Pero son nuestros hermanos, ¿no? Son nuestros hermanos, es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y por eso no nos vamos a distanciar, no nos vamos a pelear, ¿no? Pero estamos juntos, ¿no? Con su fe, pastor. Amén. Entonces, ese es este periodo, ¿no? El periodo de las confesionalistas o de las denominaciones. Amén. No sé si hay una pregunta hasta ahí, hermanos, antes de entrar al otro punto. ¿Todo está claro? Sí, O cierro con lo último. Ya cierro con el periodo histórico crítico. Número 6, el periodo histórico crítico. Este sí es grave. El periodo histórico crítico. Pastor, Escúchalo bien. pastor, una consulta. Sí. ¿Y a qué se debe, hermano? ¿Por qué por qué hay tantas denominaciones, pero pastor? Esa es buena pregunta, hermano. Hasta yo también me sigo preguntando. Porque hay más, no sé cuánto habrá cantidad de denominaciones. Un poquito de historia. La iglesia en sí era una sola. La iglesia era una sola. Una sola. Un poquito de historia de iglesia. Era una sola. Luego, y tenemos que reconocer, y luego, a medida que pasa el tiempo, la iglesia se institucionaliza, por decirlo así. Y ahí surge la iglesia católica, ¿no? La iglesia católica. Todavía no había pentecostales, ¿ah? No había movimiento, iglesia de Dios, asamblea de Dios, no había bautistas, no. La más antigua es la iglesia católica. En el periodo de Jesús no se llamaba así, ¿no? Era solamente caminos o cristianos, así se lo conocía. Pero pasan los tiempos, la iglesia se organiza y se llama iglesia católica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una división en la iglesia. La iglesia católica tiene su primera división o cisma, la iglesia ortodoxa. ¿Y quiénes son la iglesia ortodoxa? No sé si usted ha visto, ¿no? Por la televisión, uno ve usted unos barbones con traje negro, barbones. Eso mayormente predomina, ¿no? Eso mayormente predominan en Rusia, partes de Europa. Aquí también en América Latina hay, pero no muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí se divide, ¿no? La iglesia católica, surge la iglesia ortodoxa. Pasa el tiempo, la iglesia católica cae corrupción, etcétera, y viene Martín Lutero. Y otra vez se divide la iglesia católica. Y salen los protestantes. Y de los protestantes, ahí me detengo, de la iglesia protestante, nosotros mismos, surge varias divisiones. Y nosotros todavía no nacíamos, la iglesia pentecostal. La iglesia protestante se divide, ¿no? En las iglesias históricas, que ahí están, por ejemplo, la iglesia luterana, la iglesia anglicana y otros, presbiteriana. Luego está la iglesia evangélica, ¿no? Ahí están, por ejemplo, ¿no? La iglesia metodista, la iglesia bautista, se divide de la iglesia histórica, ¿no? Se divide. Pasa el tiempo,
la iglesia cae en un conformismo, una tibieza espiritual. Entonces surge otro movimiento, dentro de los mismos metodistas y otros movimientos. De ahí salimos nosotros, las iglesias pentecostales. Las iglesias pentecostales. Pasa otro tiempo y surge otro movimiento, la iglesia neopentecostales, hoy conocido como carismáticos. Entonces se da cuenta, hermano, que la iglesia se ha ido dividiendo, y se sigue dividiendo, ¿no? Tristemente, y el cuerpo de Cristo sufre, y el corazón de Cristo sufre, ¿no? Eso, hermano, a veces ha sucedido muchas veces por envidia, celos, o también por tibieza espiritual, ¿no? Por tibieza espiritual, y las iglesias han dividido. Y hoy hay iglesias independientes también, cantidad, ¿no? Cantidad. Y muchas veces también los amigos nos preguntan, ¿no? Los amigos en conversa nos preguntan, ¿no? ¿Por qué la iglesia está y a veces no sabemos qué responder, ¿no? Pero así, hermano, por eso, como dice, ¿no? La iglesia es, me gusta esa descripción que dice, ¿no? La iglesia es santa, amén, la iglesia es santa. Y también es pecadora, ¿no? Pecadora en el sentido que por varios puntos nos hemos dividido, por diferencias, etcétera, etcétera. Amén, amén, pastor. Amén. Ha sido excelente la historia que nos ha compartido porque es la primera vez que yo también pude escuchar. Y como usted dice, ¿no, hermano? Se ha expandido, como digo, ¿no? Por diferentes formas, ¿no? Algunos a veces a su manera o tal vez no les ha gustado su forma de enseñar, tal vez entonces se han dividido en esa forma, ¿no? Poco a poco, las había Sí, diferentes como denominaciones. Ahora último, al menos hay cuantas que a veces ya no sabemos ni qué cantidad de denominaciones existen, pastor. Muchas gracias. sí, amén, hermano, amén. Sí, hermanita, alguien quería preguntar, creo. Sí, pastor. ¿Qué son? Sí. Hablando de división, creo que el Señor también permitiría en esa manera, porque si no fuera así, la palabra del Señor no expandiría, porque ahora llega, sea por buena fe o sea por mala fe, la Escritura dice, no, este evangelio será predicado a toda criatura. Lamentablemente esto así ha sucedido y yo pienso, ¿no? Que cuando sucede eso debe haber una reconciliación, ¿no? Debe haber eso. Ahora, y eso, por ejemplo, un poquito retrocedo al Nuevo Testamento. Algo parecido iba a suceder en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no era perfecta tampoco. Algo parecido iba a suceder. Había dos tipos de cristianos. Los cristianos judaizantes, es decir, judíos convertidos al cristianismo, y cristianos gentiles. ¿Me dejo entender? O sea, había cristianos gentiles que se habían convertido a Cristo y había cristianos judíos, perdón, había judíos que se habían convertido al cristianismo. Y los cristianos judíos que se habían convertido, ellos todavía guardaban sus leyes. Y una de las leyes era la circuncisión. Sí. Y ellos querían imponer a los cristianos gentiles que se circunciden para que sean salvos. Sí. Léanse Gálatas, ¿no? Gálatas y Hechos. Y en el capítulo 15 del libro de Hechos iba a suceder una división, pero gracias a Dios, Dios usó a Santiago, Jacobo, ¿no? Lo usó y dijo, no, hagamos esto. No, los gentiles, los cristianos gentiles, que solamente se abstengan de comer animales ahogados, ¿no? Sangre, ¿no? Bueno, y otro. No que se imponga una carga que se tienen que circuncidarse todavía para que sean salvos, ¿no? Gracias a ese concilio, ese fue el primer concilio en Jerusalén. A ese primer concilio se subsanó todo eso y la iglesia no se dividió, porque estaba fuerte eso, estaba fuertísimo. Me gustaría llevar la historia de la iglesia con ustedes. Gracias a Dios no se dividió, casi, pero no pasó. Pero también vemos en la Biblia que Pablo y Bernabé también se pelearon, ¿no? Por causa de Juan Marcos, y cada uno se fue por su lado, ¿no? Cada uno
Bueno, Dios tuvo un propósito especial ahí con ellos, ¿no? Dios tuvo un propósito especial con ellos. Pablo se fue a predicar con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos, ¿no? Pero de esa manera llevaron el evangelio. Sí, hermanos, ¿no? Entonces, oremos a Dios, ¿no? Oremos a Dios. Bueno, Pastor, cuando bueno, estemos en el cielo ya no habrá etiqueta, ¿no? Porque todos somos uno en Cristo, ¿no? Uno en el Amén. Señor. Pero sí ha sucedido, hermano, por esto, ¿no? Por líos, peleas o corrupción, ¿no? Digamos así, claro, también por corrupción también ha sucedido, ¿no? Las divisiones en el mundo evangélico. Gloria a Dios. Amén. Pastor, Sí, buenas noches. sí, adelante, hermano. Solamente un punto de vista que tengo yo, ¿no? Las Adelante. divisiones que causan más serían las personas, o mejor dicho, las organizaciones que tienen un pensamiento o una idea diferente a la nuestra, ¿no? Porque nosotros como iglesia también somos varias denominaciones, como por ejemplo Iglesia Evangélica Pentecostal, Iglesia de Dios, Profecía, que se predica a Jesús, así como todos, ¿no? Entonces, creo que yo lo que más afecta son aquellas organizaciones que tienen una prédica muy diferente a la nuestra, o sea, que se predica, tal vez no se predica a Jesús o tal vez otro tipo de idea. Esas creo yo que sería más perjudicial, ¿cierto? Sí, dentro del movimiento pentecostal tenemos casi la misma idea, o la misma doctrina, podemos decir así, ¿no? Amén. Por ejemplo, ahí se encuentra Asamblea de Dios, y por supuesto nosotros, ¿no? La Iglesia de Dios, la Iglesia Asamblea de Dios, la Iglesia La Profecía, la Iglesia Pentecostal del Perú, y podemos mencionar, ¿no? Son bastantes, ¿no? Casi el mismo dogma tenemos, el mismo dentro del movimiento pentecostal. Pero eso no Sí. quita también que podamos confraternizar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo amigos que son bautistas y son Sí. centrados en la palabra bautista, alianza, ¿no? No soy cerrado tampoco, ¿no? Si está con la palabra, gloria a Dios, ¿no? Si está dentro de la Amén. palabra, centrado en la palabra, amén, ¿no? Claro. Entonces, sí, hermano, Y, sí, por y supuesto, creo ¿no? que, disculpa que te corte, pastor, y Sí, creo que las divisiones muchas veces se han hecho más que nada para un orden sobre las declaraciones, porque a veces las iglesias también tienen que formalizarse y pues declarar a la SUNAT todos sus bienes e ingresos que tienen, ¿no? Más que nada yo creo que también es por eso que han puesto diferentes nombres también, por ahí que la división viene, ¿no? Que creemos sí, que es ¿no? división. Sí, cada iglesia, como el caso nuestro, estamos registrados, ¿no? Y ese es bueno estar, ¿no? Registrado porque a veces ha sucedido iglesias, que no han sido registrados y han sucedido, y aún abuso, ¿no? Ha sucedido muchos abusos, ¿no? Con respecto a los creyentes. Entonces, ahí me ayuda la hermenéutica, ¿no? Aún la hermenéutica me ayuda a interpretar correctamente la historia. Yo pienso, hermano, que uno como preparado debes tener en tu mano dos cosas, tu Biblia y tu historia. Tienes que conocer tu historia, ¿no? La palabra de Dios y conocer tu historia, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar bastante. Y gracias a Dios porque nosotros estamos dentro de la Iglesia de Dios del Perú, la Iglesia de Dios cuya sede mundial está en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos. Es una iglesia que gracias a Dios se ha mantenido, ¿no? Y se mantiene en la palabra. Estás dentro de la palabra de Dios, ¿no? Tenemos una linda denominación, organización que estamos ahí en la palabra de Dios. Así que tiene un bonito logotipo, ¿no? La cruz que simboliza el cristianismo y el fuego que simboliza el Espíritu Santo. Entonces, Bien. ahora, Gracias, pastor. ahora, finalmente, ¿qué es el periodo histórico crítico? El periodo histórico crítico ya es lo grave. Anoten. Y oiga esto. ¿Qué niega? La inspiración verbal y la infalibilidad de las sagradas escrituras. Ya esto ya está, ¿no? Sus seguidores negaron el carácter sobrenatural de la inspiración y la identificaron con la iluminación espiritual del cristiano lector.
¿Qué significa esto? Entonces, dos cosas. Este periodo histórico crítico, óigalo bien, niega. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es la columna, digamos así, de la Biblia? El que le sostiene la Biblia. Y no es un libro más, una literatura más. ¿Qué le sostiene la Biblia? Delante mencioné, es la inspiración. Si no hay inspiración, este sería un Quijote más, un libro más, con mucho respeto a Don Quijote porque es una literatura que me encanta mucho, un libro de la Ilíada, la Odisea, literatura muy, muy hermosa que me encanta, lo he leído, ¿no? Sería un libro como ellos. ¿Qué le diferencia? La hermana dice una buena pregunta. ¿Qué le diferencia? Es su inspiración. Este lo sostiene como palabra de Dios. Y eso vamos a ver más adelante profundamente. La inspiración. La Biblia es inspirado por Dios. Pero esta escuela, ¿qué sucede? Niega su inspiración. Niega la inspiración de la Biblia. Si usted lee la Biblia, léelo como un libro más. ¿No? Quítelo ese velo de inspiración. Léalo como un libro más, como una literatura más. Trae enseñanzas, sí. Trae principios, sí. Quítalo eso de sagrado. Quítalo la inspiración. Eso es lo que nos dice esta escuela. ¿Ya? Entonces, niegan la inspiración. Y niegan que esta Biblia sea infalible. ¿Qué trata de decir con esto? Que este es un libro con muchos errores, con muchas fallas, que no es palabra. Es una literatura más, con grandes enseñanzas, grandes principios, y ahí no queda. No cree que este libro es sobrenatural. Niega el carácter sobrenatural de la Escritura. Hermano, yo pregunto a los que me están viendo. ¿Esta Escritura nos ha transformado o no? Cierto que sí, ¿verdad? Nos ha transformado. La Biblia nos ha tocado. La Biblia nos ha hablado. La Biblia nos ha confrontado. La Biblia nos ha movido cuando hemos estado quizás andando por ahí. La Biblia nos ha interpelado. La Biblia transforma. La Biblia renueva. La Biblia nos habla. La Biblia ilumina. La Biblia nos toca. La Biblia nos cambia. Porque es palabra de Dios. Dios te habla. Habló ayer. Habla hoy y sigue hablando. Interpeló ayer. Interpela hoy y sigue interpelando. Transformó ayer. Transforma hoy y Dios sigue transformando. La diferencia de otros libros, uno lo lee como información. Pero esta Biblia no solamente es información, es transformación. Dios nos sigue hablando. Por eso, ya esta escuela histórico-crítico, ya ellos no creen esto. Eso de que Jesús caminó sobre el mar, no, eso es un mito. Ese que Jesús multiplicó los panes, los peces, son mitos. No es algo histórico, no es algo literal. No, Dios quiso decirnos algo, Dios quiso hablarnos esto. No, pero nosotros sabemos bien que es algo real, que no solamente es un mito, que fue algo, es histórico, que fue algo literal, que sí sucedió tal como dice la Biblia. Entonces, toda la Biblia sería un mito nada más, ¿no? Que Jesús abrió que Moisés abrió el mar rojo, no fue algo simbólico, fue algo real, ¿no? Algo histórico, fue algo literal, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde en el día de hoy hay escuelas que todavía no creen en la inspiración? Niegan
que la Biblia sea infalible. Y por eso, hermano, acomodan su práctica y su doctrina a su conveniencia. Y hay iglesias que en el día de hoy, que lamentablemente nacieron, que alegremente nacieron, ¿no? Fueron transformados, pero en el día de hoy se han puesto recontra liberal. Iglesias. Creo que ya no son iglesias, ¿no? ¿Qué se podría llamar? Pero eso está sucediendo en el día de hoy. Porque negaron lo sobrenatural, niegan la inspiración y niegan que este libro sea infalible, como palabra de Dios. Adelante, hermano, para ir cerrando. Amén, hermano, un comentario nomás es, bueno, según lo que estuve escuchando, la ciencia, ¿no? Actualmente, a la Biblia lo ven, ¿no? Es el único libro perfecto, ¿no? Es el único libro que no tiene contradicciones, es lo que estuve leyéndolo, lo que dice la ciencia, ¿no? Actualmente, hermano, es lo que quería comentar. Amén. Amén. ¿Algo más, hermanos, para ir cerrando? Bien, entonces, si no hay preguntas, todo está claro, hermanos. ¿Claro? Amén. Amén, pastor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ese es el periodo histórico crítico, ¿no? Entonces, y tiene grandes filósofos, teólogos que apoyan a esta escuela, ¿no? Hasta en el día de hoy, ¿no? Pastores que están dentro de esta escuela. La escuela histórico-crítico, ¿no? Histórico-crítico. Bien. Entonces, la próxima semana, hermano, la próxima semana, digo, este martes tocan, hermanos. Martes, ¿no? Miércoles. Miércoles cae, ¿no? pastor. Ya, miércoles, por favor, léanse 2 de Timoteo 3:16, ¿ya? Léanse, vamos a entrar en la carne de este texto, ¿ya? 2 de Pedro 1:20, 21. 1. Sí, 2 de Pedro 1:20, 21. Vamos a estar hablando sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras. Hermano, ¿puedes repetir segunda de Sí. Timoteo, porfa? 2 de Timoteo 3:16. 3:16. Y 2 de Pedro 1:20, 21. Gracias, hermano. Pastor, segundo de... Sí, 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:20, 21. ¿Listo? Amén. Ya. Bien, si no hay más preguntas, entonces para ir cerrando, hermanos. Bien, oramos al Señor. ¿Listo? Padre poderoso, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, te damos por esta maravillosa noche. Oramos en el nombre de Jesús, que nos ayudes con tu palabra, que esta palabra, Señor, nos toque, que esta palabra nos transforme, que esta palabra nos renueve, que esta palabra nos interpele, que esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, aún nos corrija en el nombre de Jesús. Oramos, Padre poderoso, que tu Espíritu Santo, quien da vida a este texto, que tu Espíritu Santo que nos guía, nos dirige, Señor, cada momento, cada instante. Te pedimos que nos ayudes, que nos llenes más de tu presencia, más de tu poder. Úsanos, Señor, como vasos de Dios mío, que podamos ser canales de bendición, canales, Señor, que podamos llevar tu palabra, así como dice tu palabra, Señor, que traza bien la Sagrada Escritura, que traza bien la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendícenos, tócanos, abre nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, Señor, para entender tu palabra y podamos interpretar correctamente la palabra de Dios y podamos enseñarlo y podamos predicarlo.
Gracias, Señor, tuyo sea la gloria y la honra. Y oramos en la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Demos fuertes palmas al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Bien, hermanos, gracias por escucharme, por estar con nosotros en este precioso tiempo. Espero que tengan un lindo descanso, que la pasen bonito y nos reencontramos con ustedes y sobre todo con el Señor el día miércoles. Un abrazo y que Dios le Buenas bendiga noches, pastor, de igual ricamente. manera. Pastor, Dios le bendiga. Muchas gracias por su Bendiciones, mensaje. Muy claro. bendiciones, hermano. Gracias. Dios lo bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones.